Así que muy contento por estar aquí con ustedes, hermanos, poder verle de esta manera y poder también hablar de la palabra de Dios. Mi interés en esta oportunidad es poder leer un poco en el Evangelio de Lucas. Si me pueden acompañar al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Lucas, como bien la mayoría sabe, ha escrito 2 libros. El Evangelio, que trae su nombre, y el libro de los Hechos, que perfectamente podríamos pensar en un mismo escrito, en 2 tomos. La historia continúa. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, la vida del Señor, y el libro de los Hechos son las acciones, se le ha llamado las acciones del Espíritu Santo a través de los siervos suyos. Y es la continuación del ministerio del Señor, pero ahora a través de sus siervos. El Evangelio, lo que el Señor hizo; el libro de los Hechos, lo que el Señor hace a través de los suyos. Bueno, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a leer nomás hasta ahí. Seguramente a lo mejor vamos a recurrir a otros textos de este mismo evangelio, pero estos 4 versículos nos enseñan a nosotros, o nos dice cuál era el propósito del escritor, cuál era el propósito de Lucas al escribir su evangelio y el libro de los Hechos. Es uno de los pocos escritores que dicen los propósitos de sus libros. Muchas veces nosotros tenemos que estudiar los libros para poder darnos cuenta cuál es el propósito que tenía en mente el escritor. Pero aquí Lucas nos hace fácil esa tarea y nos dice cuál es el propósito al escribir su evangelio. Ahora, antes de ver lo que estos versículos nos quieren enseñar, quisiera explicar un poquitito cuál es el énfasis del evangelio de Lucas. Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Lucas tiene por interés enseñar las verdades a la nación gentil. Y lo describe a través de un hombre al cual le está escribiendo, que es gentil. Pero en su narrativa, en sus capítulos, menciona muchas veces la intención de Lucas de mencionar al pueblo gentil con la salvación que Dios quiere ofrecer. Por ejemplo, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Mateo, en Mateo la genealogía llega hasta David y Abraham, que son hombres que tienen que ver principalmente con el inicio de la nación de Israel, con el pueblo judío. En cambio aquí, en la genealogía, en el capítulo 3, nos lleva hasta Adán, hasta el primer hombre. Y con eso está enfatizando la universalidad del propósito que tiene Lucas de dar a conocer su mensaje a toda la humanidad, no solamente reducido a una nación como la de Israel, cosa que Mateo, ese es su énfasis, principalmente al pueblo de Israel, no exclusivamente, pero principalmente al pueblo de Israel. En cambio, Lucas tiene en mente a toda la nación del mundo. En el capítulo 2, por ejemplo, Simeón, un judío que estaba esperando que apareciera el Mesías, ve al Mesías, lo toma en sus brazos y da una tremenda alabanza y adoración a Dios. Y en su adoración, por ejemplo,
fíjese que él expresa una expresión que dice así: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y sin olvidar al pueblo de Israel, él era judío, dice, y gloria de tu pueblo Israel. Pero exclama, al tener al Salvador bebé en sus brazos, exclama diciendo luz para revelación a los gentiles. Juan el Bautista en el capítulo 3, por ejemplo, dice esta expresión: y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne. Entonces, fíjese que este mismo evangelio relata la historia del Señor Jesucristo cuando entra a la sinagoga en Capernaum y le dan el rollo del profeta Isaías para que tome en sus manos y lo pueda leer. Y comienza a leer aquellas expresiones que dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entrega el libro. Y al ir a sentarse, todas las miradas de los que estaban ahí presentes se fijan en él, le van siguiendo con los ojos. Y comienzan a decir: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Ya que el Señor había dicho: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Haciendo suyo las promesas mesiánicas, dice: hoy se ha cumplido esta revelación aquí, delante de ustedes. Y la gente que estaba ahí, incrédula, dice: pero si a él lo conocemos, sabemos quiénes son sus padres, sabemos dónde vive. Algunos podrían haber dicho: le conocemos desde chico, desde pequeño. Bueno, y el Señor dice unas palabras diciendo: muchas viudas habían en la nación de Israel en la época de Elías. Viudas con hambre. Estaba el juicio de Dios ahí en aquella época. Pero dice que Dios envió a Elías a una viuda de Sarepta de Sidón, gentil, no a las viudas de Israel. Y agrega: muchos leprosos habían en Israel. Pero Eliseo sanó, por voluntad de Dios, a Naamán el sirio. Dicho esas palabras, a la gente que estaba ahí le dio una ira. Se transformaron en su rostro, tomaron al Señor, lo sacaron afuera, lo querían tirar, despeñar por un barranco, y el Señor se les va. Pero porque Lucas menciona este relato que tiene que ver con los gentiles. Entonces, el interés de este evangelio, mis queridos hermanos, es para cada uno de nosotros, el pueblo gentil. Lucas se preocupó que las verdades de Dios pudieran llegar hasta todas las naciones. Y aquí tenemos este evangelio y este escritor preocupado por cada uno de nosotros, los gentiles. Ahora, Lucas, el escritor, no se sabe mucho de él, se menciona muy poco. De hecho, él en sus escritos no se menciona por nombre, sí se incluye, sobre todo en el libro de los Hechos, se incluye con expresiones como "y nosotros estábamos", y se incluye ahí con otras personas. Pero él no menciona su nombre. Pero el apóstol Pablo sí menciona su nombre, a lo menos en 3 libros. Y cada mención que el apóstol Pablo hace de Lucas nos ayuda a nosotros a poder conocer un poquitito más a este escritor del Evangelio de Lucas. Mire, lo menciona, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, hablando de los saludos de hermanos que estaban con el apóstol Pablo, acompañándole en las prisiones donde se escribe ese libro. Menciona primero a los judíos que estaban con él,
Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, y agrega, os saluda Epafras, y menciona Epafras, y verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y agrega, y Demas. Pero aquí menciona a Lucas, y se nos dice la profesión que tenía, médico, y se agrega amado. O sea, era un médico de profesión, pero amado por el apóstol Pablo, amado por los siervos de Dios. Y fíjese que Lucas agrega aquí el saludo. Fíjese que nosotros estamos tan acostumbrados a enviar saludos que lo hacemos hasta por costumbre, y salúdame a tal persona. A veces se nos olvida dar los saludos, como me estoy acordando que los hermanos de Renca me dijeron que les saludara, así que aprovecho también de dar los saludos. Pero a veces miramos tan en poco esa expresión, os saluda, que es una manera, fíjese usted, de hacer sentir el cariño, el aprecio. Lucas, con esta expresión, os saludan, está haciendo sentir el cariño y el aprecio que le tiene al pueblo de Dios en Colosa. Probablemente no conocía a los hermanos porque esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. Pero Lucas quiere que sus saludos lleguen a aquel pueblo de Dios, mostrando ese interés, esa preocupación por los hermanos. Con un simple os saluda Lucas. Es muy amado Lucas, es médico. En Filemón también se menciona a Lucas, versículo 24. Dice Marcos, Aristarcos, Demas, otra vez aparece Demas al lado de Lucas y agrega, y Lucas, mis colaboradores. Y aquí tenemos otra expresión que se agrega a Lucas. Era uno que colaboraba, que estaba codo a codo con el apóstol Pablo y con los siervos de Dios. Era uno que servía. Era uno que prestaba ayuda, colaboración. Lo que había que hacer, ahí estaba Lucas. Le agradaba servir al pueblo de Dios. No solamente mostraba preocupación con sus palabras al enviar saludo, sino que también con su vida testificaba de esa preocupación al servir al pueblo de Dios. Y Pablo reconoce en Lucas un colaborador, uno que colabora. Fíjese que es tan difícil en el tiempo presente contar con hermanos colaboradores. Fíjese que Lucas no fue un apóstol. Lucas no fundó ninguna iglesia. Lucas, si lo pudiéramos expresar de esta manera, no estaba al frente como el apóstol Pablo, pero sí era un colaborador. Sí era uno que el apóstol Pablo podía decir, pero ahí está mi hermano Lucas. Ahí está en quien yo puedo saber que me puede ayudar, que puede colaborar. Ahí hay un creyente con buena disposición, con interés en servir, uno que colabora en la obra de Dios. Y Pablo podía tener en Lucas un colaborador en el servicio de Dios. Ojalá Dios levante hermanos colaboradores.
Hermanos, que uno pueda decir, miren, hoy día hay que hacer tal cosa. Y uno mira hacia el lado y mira hacia el otro lado y a veces no hay quien ayude. No hay quien. Que el Señor permita y que nos haga a cada uno de nosotros ser como Lucas. Estar ahí, prestar un servicio de colaboración. Decirle al hermano que va al frente, que muchas veces necesita un apoyo, un colaborador, decirle, hermano, heme aquí. El Señor me ha dado esta buena disposición para poder servirle en compañía suya, en colaboración suya. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé este sentir que había en Lucas. La última mención de él se menciona en 2 Timoteo, el último libro que el apóstol Pablo escribió poco antes de partir de este mundo. En el capítulo 4 se menciona a Lucas, pero mire lo que dice el 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Otra vez una mención a Demas. Y está muy cerca, no viene a continuación de Lucas, porque después viene Crescente, que fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Se menciona a 2 personas más y después viene Lucas. Pero las otras 2 menciones después de Demas, por lo menos, podríamos pensar que eran creyentes que fueron a esas ciudades, pero no por amor al mundo. Pero agrega de Lucas, verso 11, solo Lucas está conmigo. El apóstol Pablo, en este segundo libro de Timoteo, estaba a poco tiempo de dar su vida por el Señor. Le quedaba poco tiempo para partir. ¿Y quién estaba con él? Lucas. O sea, no solamente Lucas quería o mostraba interés por los hermanos al enviar saludos, no solamente colaboraba en el servicio a Dios, sino que también estaba presente en medio de la soledad de los siervos de Dios. Y estaba ahí como un bastión, estaba ahí como un hombre fiel, como un hombro, como un roble, presente, haciéndose presente en la soledad que el apóstol Pablo aquí menciona y agrega, solo Lucas está conmigo. Fiel, fiel Lucas al Señor, quien lo puso para colaborar con este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Fíjense que a veces me da la idea que no se aprecia a los hermanos que son colaboradores. A veces se piensa que esos hermanos colaboradores que ayudan a los siervos de Dios, a veces se creen que son siervos del hombre, que son siervos del siervo de Dios. Pero a veces no se dan cuenta o no nos damos cuenta nosotros, hermanos, que el Señor lo ha puesto ahí, a este colaborador. Porque los siervos de Dios necesitan la ayuda que Dios le está enviando. Y muchas veces son hermanos, muchas veces también son hermanas, colaboradoras. A veces disponen su hogar para recibir al siervo de Dios y le atienden. Y ahí están. Y ninguno de nosotros se nos ocurriría decir son siervos de hombres, ¿no? Son siervos de Dios, que sirven a otros siervos de Dios. Y Lucas se ve aquí la fidelidad en el servicio que el Señor le encomendó.
Estas son las características que podemos distinguir de Lucas, el escritor. Y el Señor permita, como ya hemos dicho, hermanos, el Señor permita que este espíritu que reinaba en Lucas, este ánimo que había en Lucas, esta visión que había en Lucas, pueda también impregnarnos en nosotros, podamos nosotros compartir ese deseo, esa intención, ese servicio que Lucas tenía. Podamos ser nosotros los Lucas del siglo presente. Bueno, hemos leído los primeros 4 versículos y estos 4 versículos a nosotros nos enseñan un poquitito qué fue lo que Lucas hizo, el tremendo esfuerzo, el tremendo trabajo que Lucas realizó. Y comienza, fíjese usted, expresando de esta manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Fíjese que si uno pudiera dividir estos 4 versículos, diríamos que los 2 primeros versículos es lo que hicieron otros. Y los 2 últimos versículos es lo que hizo Lucas. Y al mencionar lo que hicieron otros, Lucas está destacando el tremendo esfuerzo, el tremendo interés que Lucas vio en muchas personas, en muchos cristianos, por saber, por conocer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en este mundo. Entonces podríamos decir que en los primeros 2 versículos tenemos el interés de los creyentes en conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo cuando estuvo en este mundo. Dice así: puesto que ya muchos han tratado. O sea, fíjese que este es un interés no de pocos, sino que de muchos. Dice, puesto que ya muchos. Y esta expresión puesto que significa o enfatiza el interés, la importancia que tenía el saber, el conocer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en este mundo. Querían saber, querían conocer. ¿No es ese el interés que debería de imperar, que debería de existir en cada uno de los que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ese interés era el que imperaba, el que se evidenciaba, y es lo que Lucas está diciendo aquí, puesto que ya muchos, hermanos, ¿cómo está nuestro interés? ¿Ha crecido nuestro interés en las cosas de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en conocerle a Él, en estudiar de su persona, en estudiar de su vida, los propósitos que tenía? Mire, en el día de hoy, todos nos podemos dar cuenta y reconocer que ha habido abundancia de reuniones. Prácticamente todos los días uno se podría conectar a reuniones tanto aquí en el país como fuera del país. Links, invitaciones que llegan para
entrar a una reunión. Personalmente nunca había visto un interés por enseñar tanto la palabra de Dios como lo veo en el día de hoy. Incluso en personas que no conocen a Cristo como Salvador personal, se han interesado, han entrado a estas reuniones, escuchan estas reuniones, preguntan, hacen consultas, y se ha visto que el Evangelio, que la palabra de Dios ha entrado, antes podríamos decir, a los hogares a través de las puertas que abría la gente, pero ahora ha entrado a los hogares a través de los computadores, a través de los celulares. Del mismo celular se puede escuchar la palabra de Dios en la comodidad de la casa. Y podemos decir que ha aumentado un interés en la palabra de Dios. Por lo menos en enseñar la palabra de Dios ha habido un montón de reuniones. Pero ¿cómo está mi interés? En el Señor, en su palabra, en hacer mía los mensajes, la palabra de Dios que escucho a través de las distintas reuniones en las cuales cada uno de nosotros ha participado como invitado o como expositor. ¿Cómo está nuestro interés? Lucas reconoce aquí el interés. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Fíjese que al decir en poner en orden o han tratado de poner en orden, significa que los hermanos del primer siglo, después de la partida del Señor, estamos hablando aproximadamente que este evangelio se escribió en el año 50, se dice que primero se escribió Marcos, después Lucas, Mateo por ahí por el año 60, 62, Lucas quizás en 55, 58. Por lo tanto, cuando dice que han tratado muchos en poner en orden la historia de las cosas, de los sucesos, de los eventos, dice que esa expresión han tratado significa que ellos tomaron en sus manos. Es decir, tomaron en sus manos los escritos que circulaban, los leyeron, indagaron en la historia de esos escritos. El Evangelio de Marcos era el único que estaba escrito antes de Lucas, pero habían otros escritos más que escribían los hermanos. No eran inspirados. Fíjese que la única manera de dar a conocer las verdades a otros lugares donde uno no podía ir era a través de la escritura. Y los hermanos escribían, y escribían y escribían las verdades, para que esas verdades pudieran llegar a otros lugares. Y esas verdades escritas, estos hermanos las leyeron, las tomaron y las leyeron, se impregnaron de esas verdades. Y se dieron a la tarea de tratar de ordenar las cosas concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos se dieron a esa tarea. No es una tarea fácil. Era una tarea que desgastaba o que demandaba tiempo. Y se dieron el tiempo, hermano. Seguramente sacaron tiempo de por aquí, de por acá, de por allá, ordenaron sus prioridades y dedicaron mayor tiempo a este esfuerzo de tratar de poner por orden las cosas. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo usted ha invertido en investigar de las cosas de Dios, pero hay que invertir tiempo.
hay que invertir recursos también a veces. Hay que restar tiempo. A veces tenemos que dejar de hacer otras cosas que no son tan importantes para dedicar tiempo a lo que realmente es provechoso para nuestro crecimiento, para nuestra alma, para nuestro Dios. A veces tenemos que ordenar nuestra vida, en cuanto al tiempo me refiero. A veces perdemos tanto tiempo en tantas cosas que no son de gran relevancia. Algunas no son ni de mucho interés. Y dedicar más tiempo a las cosas de Dios, al estudio de la palabra de Dios, hermano. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El estudio que realizaron estos hermanos del primer siglo eran de cosas que eran ciertas, cosas que eran realidades, cosas que fueron llevadas a cabo, que se hicieron, que se pudieron comprobar. Estaban los testimonios, estaban las personas. Eran cosas reales, hermano. No era fábula ni fantasía, como a veces el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo, no prestes oído a esas cosas, que son más bien para confusión o para perdición de los oyentes. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, no gastes tiempo en eso. No. Pero en esto, en estas cosas que son ciertísimas, que tienen una certeza, ahí sí. Dedica todo el tiempo posible, dedica todo el tiempo que puedas a estas cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. O sea, se hicieron entre los que ahora eran creyentes y podían decir, sí, yo me acuerdo cuando el Señor hizo esto, y ustedes hubiesen visto el rostro de las personas que vieron lo que yo también vi, y seguramente ahí contaban, ahí estaban relatando los hechos que ocurrieron, que fueron reales. Avanzo, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Fíjese que aquí Lucas está poniendo las bases firmes. Dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, eran testigos oculares. Lo vieron con sus ojos. Esta expresión lo vieron, los que entienden el idioma original nos dicen a nosotros, viene de la palabra que nosotros conocemos como autopsia. Entonces, imagínense que el relato aquí expresado fueron de personas que vieron con sus ojos, pero vieron de manera minuciosa, como cuando se hace una autopsia. Y se investiga la causa, el origen, y se indaga por aquí, se busca por acá, hasta que se determina el origen de la muerte de alguien. Bueno, de esa manera, estas personas vieron con sus ojos y contaron esos relatos que sus ojos minuciosos, indagatorios, vieron cuando estaba el Señor con ellos. Lo que tenemos en nuestras manos, queridos hermanos, es el relato fiable
de la palabra de Dios. La palabra de Dios. En eso descansa nuestra base, nuestra fe, nuestra confianza. Pero dice que estas personas, dice que fueron ministros, siervos de la palabra de Dios. Es decir, ellos se pusieron a disposición de la palabra de Dios, llevaban la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios, tal cual la vieron desde el principio. No cambiaron nada, absolutamente nada. Dice, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo que vieron con sus ojos. No cambiaron nada de la palabra de Dios. No tenemos necesidad, hermanos, de cambiar la palabra de Dios. No lo tenemos que hacer. Es un gravísimo error querer cambiar la palabra de Dios. No hay que cambiar las verdades de la palabra de Dios. Estas mismas verdades que descubrieron estas personas con sus propios ojos son las mismas verdades que tenemos que creer y practicar en el día de hoy. No otras. El tiempo, la época, los años, los siglos no cambian estas verdades. Nosotros menos. Nosotros no tenemos que cambiar estas verdades tampoco. Si Dios no las cambia, nada debería de autorizarnos para cambiar estas verdades. Ahora mire lo que hace Lucas. Me ha parecido también a mí. Alguien podría preguntarle a Lucas, oye Lucas, pero ¿no crees tú que han habido muchos que han hecho el mismo trabajo que tú quieres hacer? Tú mismo has dicho que muchos han querido poner en orden las cosas que el Señor hizo, y a ti también. Sí, a mí también. Mire, hermano, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios puso en el corazón de Lucas también hacer lo mismo. Gracias por el deseo que tuvo Lucas. Deberíamos de estar agradecidos con Lucas por ese deseo de él también querer hacer lo mismo que hicieron otros. Y la gran diferencia, mi querido hermano, es que Lucas, ese interés que tenía Lucas, era un interés impulsado y guiado por Dios. Y ahora nosotros podemos disfrutar de ese interés que nació en ese corazón de ese siervo de Dios. Y que hasta el día de hoy sigue vigente la tarea, el trabajo que hizo Lucas. Quizás él nunca lo imaginó, quizás nunca él lo pensó que sus escritos pudieran estar vigentes hasta el día de hoy. Pero es lo que Dios hizo ahí, en ese siervo de Dios, en ese colaborador de Dios, en ese médico que amaba al pueblo de Dios. Y tenemos dos libros de alguien que era colaborador y amaba al pueblo de Dios, preservados hasta el día de hoy, en lo que llamamos nosotros la palabra de Dios. Hermano, si Dios ha puesto el hacer como el querer, o el querer y el hacer, según la voluntad de Él, hágalo, hermano. Busque la dirección de Dios y hágalo. Porque solo Dios sabe las repercusiones que tendrán lo que Él ha colocado en su corazón para que lo lleve a cabo. Dice que me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen. Fue a la fuente, Lucas. Fue hasta donde encontraba
o pensaba él que salía el hilo conductor. No hizo las cosas de manera, digámoslo así, fácil, simple, ya, nomás, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. No. Dice, después de haber investigado, o sea, hizo una investigación minuciosa, escrito por escrito, relato por relato, fue a las fuentes originales, invirtió seguramente dinero en viajes. A lo mejor quiso conocer a las personas y escuchar con sus propios oídos, ver con sus propios ojos cómo contaban el relato, y los cotejaba, los investigaba y hacía cruces de información. Hizo un estudio serio. No fue una cosa así nomás. No fue una pasión del momento, digámoslo así. Fue un interés serio que él sintió y que lo hizo. Hay que ser serio con las cosas que emprendemos para el Señor. Dice, y me apuro, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire, ¿sabe cuál era el auditorio de Lucas? ¿Sabe por quién se esmeró tanto Lucas? ¿Sabe por quién Lucas invirtió tiempo, recurso, investigación, conversaciones, indagatorias, cruzar información? ¿Sabe por quién? Alguien podría decir, bueno, pero es que eran muchas personas, su auditorio eran 500 personas, y claro, tenía que prepararse bien, si lo iban a escuchar 500 personas. No, hermano, era uno solo, era una persona. Oh, excelentísimo Teófilo, le estaba escribiendo a una sola persona. Hizo toda la investigación, hizo todo el esfuerzo por una persona. Solo uno, hermano. Su preparación seria, minuciosa, su desgaste, todo lo que invirtió por una persona, por un alma. Un alma lo vale todo, hermano. Un creyente lo vale todo. Lucas quería, y con esto termino, para que conozcas bien la verdad, le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Lucas quería que Teófilo conociera bien la verdad, que aprendiera bien las verdades. Y Lucas hizo todo lo que estaba a su alcance por relatarle, por contar la verdad desde las fuentes originales a una sola persona, a una sola alma. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mostrar este interés que Lucas tenía y que nos dejó aquí con nosotros y que Dios usó para la honra y gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra.